Se dice que la Semana Santa es un tiempo de reflexión, también de descanso, pero sobre todo de paz y tranquilidad para todos aquellos quienes profesan la religión judeocristiana y también para quienes no. Pero detrás de estos días santos se esconden eventos inexplicables y situaciones paranormales. Hoy les vamos a presentar algunos de ellos. Y sé, pero sobre todo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene algo que compartir y relatar en torno a los relatos inexplicables de Semana Santa. El primer relato nos lo comparte Felipe. Felipe trabaja en una empresa, en una compañía que se dedica a instalar equipos de audio para eventos. Eventos con tecladistas, con grupos musicales, luz y sonido y demás. Felipe nos cuenta que hace algunos años en el balneario de Payucán, en el municipio de Ceiba Playa, se realizaba la famosa lunada. Se hacía la lunada en Payucán y pues obviamente, como muchos saben, la idea es llegar ahí, compartir con los amigos, pasar un buen rato, pues hay luz y sonido, a veces hay música en vivo y demás. Felipe nos comparte que él, esa noche, esa lunada, fue a trabajar con la empresa con la que trabaja. La empresa para la que trabaja en la ciudad de Campeche, en Ciudad del Carmen, en Champotón, en varias partes del estado. Ese día la misión era muy sencilla, era instalar el sonido, las luces, y el DJ iba a llegar a instalarse y pues bueno, hacer su chamba, ¿no? Alrededor de las 6 de la tarde llegaron a este balneario, instalaron como es debido y dejaron todo listo para que a las 9 de la noche el DJ hiciera la prueba de audio. Probaron las luces, probaron las bocinas y demás. Y Felipe, pues bueno, se fue a la parte de la playa junto con los demás trabajadores de esta empresa. Alrededor de las 2 de la mañana, pues obviamente la fiesta ya estaba en alta, como dicen los jóvenes. La fiesta ya estaba en su punto máximo. La gente estaba bailando, divirtiéndose, tomando algunos drinks. Había chicas, había chicos. Todo era una fiesta. Felipe y una amiga de él que había llegado ese día de la ciudad de Mérida para pues estar durante las fiestas de Semana Santa, los días de Semana Santa en Ceiba Playa, porque pues ella era originaria de ahí, coinciden y están platicando, sentados en la playa y demás, y le dice, oye, tengo ganas hay mucho calor, me quiero meter a bañar. Felipe había tenido un malestar constante, una gripe, y pues bueno, no pudo hacer lo mismo que ella, ¿no? La chica agarró, pues solamente se quitó el short, la playera, ya traía el traje de baño, se metió a bañar y estaban gritando, te va a agarrar un tiburón, y estaban, ya saben, el cotorreo, como dicen nuevamente los jóvenes. En ese momento en el que su amiga Isabel, este es el nombre real, obviamente el de Felipe no, pero el de Isabel sí. Isabel empieza a nadar, se mete al agua y en un momento Felipe vio como del fondo del agua había un destello. A manera, lo describe él como si estuvieran tomando fotografías en el fondo del mar. Esto es imposible porque incluso en fechas actuales es muy complicado que en esta área hubiese un buzo
con una cámara que a estas fechas pues obviamente ya no utiliza flash. Pero era lo que parecía, que estaban tomando fotos con flash debajo del agua. Cuando Felipe se da cuenta de esto, se acerca a la playa y le empieza a gritar a Isabel. Isabel voltea y solamente alcanza a salir corriendo despavorida del agua. Cuando se encuentra, Isabel literal estaba en shock. Debajo del agua, a manera de una mantarraya, así lo describe él, había un objeto que se estaba moviendo constantemente y en círculos sobre su propio eje en el agua, destilando una luz, pero tremenda, repito, como si fueran flashazos. Ellos, el instinto de supervivencia los hizo voltear hacia la parte donde estaba concentrada la gente y vieron que todos estaban absortos en la fiesta. Ellos empezaron a gritar. Felipe le empieza a gritar al asistente del DJ que estaba sentado fumando un cigarrillo. Le empieza a gritar, pero él, yo creo que por el ruido obviamente no alcanza a escuchar las voces y los gritos tanto de Felipe como de Isabel. Isabel empieza a temblar cual si fuera una gelatina, nos describe Felipe, y le jala la camisa, le agarra la camisa. Asustado Felipe le dice, ¿qué pasa? Cuando le dice esto, voltea hacia el mar. Felipe jura haber visto 3 esferas completamente luminosas en el agua, dentro del agua. No hacían ningún movimiento, obviamente no hacían ningún ruido, pero estaban dentro del agua. 3 esferas luminosas dentro del agua, en Payucán. Felipe se queda absorto, no sabe exactamente cómo reaccionar. El instinto fue correr, pero en ese momento Isabel lo toma de la mano y él se da cuenta que Isabel está completamente mirando hacia el mar como si estuviera hipnotizada. Él le empieza a jalar el brazo y Isabel, Chabela. Cuando se da cuenta, esas esferas se van hacia el fondo, se van hacia el mar, y en algún momento Felipe describe que estas 3 esferas emergen del agua y se posan delante de ellos. Una noche en Semana Santa, durante el evento que se realizaba aquí en Payucán, la lunada en Payucán. Para esas fechas se sabe que pues la luna realmente no ilumina mucho, pero durante esta lunada Felipe vio las 3 esferas flotando en el aire sobre el agua, completamente luminosas. Isabel estaba hipnotizada mirando fijamente hacia estas esferas que estaban posadas en el firmamento. En algún momento Felipe se arma de valor, toma a Isabel de los brazos y se la lleva. Cuando Felipe voltea, solamente alcanza a ver que estas 3 esferas se introducen dentro del agua, de nueva cuenta, van hacia ellos y en la orilla de la playa, exactamente en la orilla de la playa, se van otra vez hacia el fondo y desaparecen. Esto Felipe lo describe a cada uno de los elementos de su equipo, del crew, de esta gente que llegó a hacer la instalación del audio y demás, que obviamente nadie más le cree. Felipe lo comparte y nos comenta, yo la verdad es la única vez en mi vida en que vi este fenómeno inexplicable en Payucán durante la lunada. He ido a trabajar en otras ocasiones, siempre voy a la playa, de noche, de día, a cualquier hora, y nunca me ha vuelto a suceder eso. Pero él nos cuenta, Isabel, cuando regresaba a Mérida, porque ella estudia, llegando a Mérida me habló, estaba temblando de miedo y me dijo, iba yo en el autobús, iba yo en el ADO,
y a lo lejos, del lado de donde estaba yo sentada, iba yo del lado del cristal, a lo lejos vi entre la maleza, flotando sobre el aire, las tres mismas esferas luminosas que vimos todavía antier en la lunada de Payyucán. Un evento inexplicable que cambió por completo la vida de Felipe y de Isabel. Son situaciones que han sucedido durante la Semana Santa. Y durante la Semana Santa hay una representación muy propia. Pasemos a la segunda narración, al segundo relato. Este relato me lo comparte de manera personal Doña Luz Alba. Ella es originaria del municipio de Sitbalché y ella me comparte esto que a continuación les voy a relatar. Doña Luz, como todo mundo le conoce, es su nombre real, Doña Luz Alba, vivía en el municipio de Sitbalché. Ella se dedicaba a la costura. Su familia, todos se dedicaban al tema de hacer uniformes para la escuela, uniformes deportivos y demás. Doña Luz tiene una hija. La muchacha en ese entonces de 17 años, Verónica, tenía una condición de salud muy fuerte, tenía esta enfermedad que ha acabado con miles de vidas y que representa un enorme gasto económico, pero sobre todo un desgaste físico y emocional para cada familia que la padece. Verónica tenía un diagnóstico de cáncer en el seno. A los 17 años ya estaba de alguna manera condenada a tratamientos de por vida, y si bien le iba a poder llevar su vida constantemente con tratamiento oncológico. Estamos hablando de hace unos 10 años. Me comenta Doña Luz: vinieron a buscarme para que yo hiciera todos los trajes de la representación de la crucifixión de ese año. La verdad, el dinero me hacía falta, necesitaba yo trabajar, necesitaba comprar medicamentos, necesitaba llevar a mi hija a Mérida, a la T1 para su tratamiento. Aún no existía el hospital de especialidades, tenía yo que llevarla a la T1, tratamiento oncológico, medicamentos, demás, un desgaste tremendo, tanto emocional como económicamente. Me piden que yo haga los trajes de la representación de la crucifixión. Acepto y empiezo a trabajar en ellos. Un día, mientras yo realizaba los trajes, precisamente de los apóstoles, porque ya había yo trabajado el de los romanos, de los soldados romanos, tocan a mi puerta y llega una persona, llega un joven, que la verdad me llamó la atención porque me habló por mi nombre. Me dijo: buenas noches, Doña Luz, vine a ver de los trajes, me mandó el padre, pero me hablaba con una seguridad que yo creí cada uno de los planteamientos que me hizo, de las palabras que me decía. Dijo: lo que pasa es que yo vengo, era un joven moreno, de cabello largo, ojos claros, no verdes como tal, sino color aceituna, de mirada profunda, de barba, y me dijo: yo voy a ser el Cristo, yo voy a ser a Jesús, y pues vengo para que me tome las medidas. Claro que sí, hijo, ¿me permites? Sí, el joven se sentó y solo le dijo: ¿me puedo sentar aquí junto a usted? A ella le llamó mucho la atención que el lugar que estaba desocupado era junto a una Virgen de Guadalupe, junto a sus santos. Y él le dijo: ¿me puedo sentar aquí junto a usted? Sí. El joven vino, se sentó junto a mí, me dijo: tengo mucha sed, ¿me regala agua?
Mira, entra su taller, estaba junto a su cocina y le dijo, paz, comedor, cocina, como la de la mayoría de los pueblos de nuestro estado. Te recuerdo que esto sucedió en Sitbalché. El joven entró, aquí está, no sé, ya vi. Tomó un vaso de agua, ¿sí? Ella vio que se sirvió en el vaso. Agarra uno de vidrio, como es de la costumbre en Campeche y sobre todo en estos lugares pequeños, en estos pueblitos. Tomó el vaso de vidrio, lo llenó de agua, tomó el agua y lo dejó. Y se sentó y le dijo, ¿cómo está? Muy bien, que no sé qué. Que... Y él le dijo, me contaron que Vero está muy enferma. A ella le llamó la atención, puesto que todos conocían de su condición, pero este joven no lo conocían. Y le dijo, tú no eres de aquí, o sea, tú... No, yo vengo de Campeche, le dijo. Yo vengo de Campeche. Doña Luz no le llamó tanto la atención, le dijo que venía de Campeche, dijo, bueno, a lo mejor, sí, vengo por misiones. Ya al haberle mencionado a misiones, ya con eso la convenció. Doña Luz se sentó junto a él, siguió trabajando, platicaron, le tomó las medidas y el muchacho se fue. Cuando el muchacho se fue, ella se da cuenta que había dejado como una especie de morralito. Un morralito que dejó sentado en esa silla. Salió corriendo para buscar. Oiga, joven, ¿qué pasó? Todavía se lo encontró y le dijo, dejó su morralito. Ah, sí, se lo regalo, es de usted. Cuando doña Luz llega, ella ve que había un crucifijo completamente negro. Le llamó la atención que el crucifijo no tenía corona de espinas, no tenía el letrero de Jesús, el Hijo de Dios, el de INRI. Le llamó la atención muchas cosas. Le llamó la atención también que el crucifijo no estaba como tal crucificado, no tenía clavos en las manos, sino tenía amarradas las muñecas a la cruz. De hecho, pareciese ser que el crucifijo, la posición por las dimensiones, no era un crucifijo como lo conocemos, sino era un crucifijo que debió haber sido usado al revés. Una cruz invertida. Doña Luz lo toma, se lo lleva, y mientras sigue trabajando, Vero se acerca y le dice, mamá, tengo mucho dolor, mucho dolor. Vero se sienta, comienza a llorar. Era tan fuerte el dolor que Vero sentía, que Verónica sentía, su hija Verónica sentía, que ahí mismo no pudo aguantar más, tuvo incontinencia y se hizo de sus necesidades fisiológicas ahí mismo. Fue tanto el dolor, fue tanto el sufrimiento que le representaba a ella, que en ese momento lo primero que tuvo a mano fue ese crucifijo, lo agarró y le pidió que curara a su hijo. Te prometo que si curas a mi hija, hago lo que me pidas. En ese momento soltó el crucifijo, lo volvió a meter en la bolsa y lo guardó entre toda la tela que tenía ahí con la que estaba haciendo los trajes de la crucifixión de ese año. Doña Luzalba agarra a su hija, se la lleva a su cuarto, la cambia, la baña y la acuesta a dormir. Llegan el siguiente día, faltaba mucho para este evento, y llega el padre. El padre llega acompañado de un joven de la misma comunidad. Y le dice, ¿qué pasó, doña Luz? ¿Cómo está? ¿Qué pasó, padre? Vine, traje a José. Ah, sí, sí, José va a ser Jesús de este año. ¿Cómo? Sí, José va a representar a Jesús. Vine a que le tome las medidas. Pero si ya vino el otro muchacho. ¿Qué muchacho? Le dice el padre. El que vino de misiones.
Los muchachos de misiones están aquí cerca. De hecho, se fueron a Pomuy y están en Hacienda en Blancaflor. José es a quien usted lo conoce, pues sí, sí lo conozco. Palabras más, palabras menos, acepta a José, le empieza a tomar las medidas y recuerda el morralito. Termina de tomarle las medidas y en ese momento entra Vero y le dice: mamá, tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Me siento muy bien. Doña Luz había escuchado que hay ciertos pacientes que tienen esta recuperación y vuelven a caer cuando ya se acerca el final de su existencia. Doña Vero solamente agarra el morral sin sacar el crucifijo de ahí y dice: te prometo que si curas a mi hija, haré lo que me pides. Termina este proceso de hacer los trajes, se hace la representación y demás. A los 2 días estamos hablando Viernes Santo, Sábado de Gloria. El domingo ella tenía que viajar a Mérida para hospedarse, porque el lunes muy temprano iban a atender a su hija en la T1 de Mérida para hacerle exámenes y nos la llevan, hacen los exámenes. El viernes de la siguiente semana, estamos hablando de la semana de Pascua, doña Luzalba recibe una noticia. Le hablan de la T1 y le dicen: necesitamos que venga con su hija porque el tratamiento ha sido un éxito. Su hija tiene casi erradicado el padecimiento en su cuerpo. No habrá necesidad de quitarle parte de su cuerpo. Doña Luzalba recuerda esta situación y de nuevo cuenta agradece, y en ese momento le da un fuerte dolor de cabeza y se desmaya. Habrá sido la impresión y demás. Ella recuerda que en un sueño solamente ve los pies de un hombre de piel negra, de una persona afrodescendiente, digámoslo así, porque su color era muy intenso, como un moro, y le dice: recuerda tu promesa, ni un traje más en Semana Santa. Ella escucha un fuerte latigazo, un latigazo en su mente, y es cuando ella se despierta en su casa, y pues su hija: que mamá, ese te desmayaste. Bueno, doña Luzalba los días subsecuentes tuvo nuevamente ese sueño. No lo describe como una pesadilla como tal, pero sí como un sueño muy intenso, muy fuerte. Y doña Luzalba decide sacar la cruz, el crucifijo, el Cristo que le había regalado este muchacho desconocido, puesto que ese día le habían llegado los resultados de que su hija estaba limpia completamente de esa enfermedad, y me dice: desde ese entonces le doy gracias a mi Cristo negro por salvar la vida de mi hija, y nunca en mi vida he vuelto a hacer algún traje de representación de crucifixión en Semana Santa. Durante la Semana Santa se celebra, por decirlo menos, aunque no sea la palabra adecuada, se conmemora la vida, pero sobre todo la muerte de Jesucristo. Pero ¿qué sucede cuando estas defunciones son de los seres más nobles, más adorables, pero sobre todo los más queridos por ti? Cuando son tus animales. A continuación, escuchemos Voces de lo Inexplicable. Cuando yo era niña siempre escuchaba los rumores de que había un ser en el que atacaba a los animalitos que teníamos en los patios.
Pero realmente solamente eran rumores que escuché cuando era más pequeña, en la época de los 90. Pero mm, yo ya estaba en secundaria y mi mamá me había regalado un par de conejitos. Mi mamá en su patio tenía patos, gallinas, perros, pero a mí me dieron 2 conejitos. Y me encantaba todas las mañanas irles a dar de comer, acariciarlos, contemplarlos. Pero ocurrió algo. Siempre teníamos estas historias pegadas en la cabeza acerca del ser que según le llamaban chupacabras. Aunque yo ya había escuchado de él, mas nunca visto. Llegó el mes de febrero, una temporada de carnaval. Yo vivía en aquel momento, vivía en una colonia muy cercana a Santa Lucía, que es un barrio viejo. Y en aquel entonces, pues, la mayoría de las casas teníamos patios abiertos que colindaban con los vecinos. Y nosotros todo el tiempo, pues, teníamos, pues ahora sí que en libertad, se podría decir, a los animalitos. Pero llegaba el mes de febrero y por las noches se escuchaban los ruidos de los perros ladrando a cada rato, de una manera muy histérica. Y pues a veces los vecinos trataban de salir a callar a sus perros, pero era casi imposible. Los perros empezaban a ladrar a las 10 de la noche. Nadie los podía parar. Los perros se callaban solamente hasta las 3 de la mañana. Dejaban de ladrar. Algunos aullaban. Otros solamente se escondían. Podía ver a lo lejos, a veces me asomaba de mi ventana y trataba de ver qué había afuera, en el patio. Porque a veces escuchaba a las pequeñas gallinitas con sus patitas ir corriendo. Pero mi mamá siempre me decía: no aceches, métete, no veas. Hay algo allá afuera que no podemos ver. Es mejor que entres, ponte a rezar. Me metí a mi casa y pasaba el tiempo pensando qué podría hacer. Pero era tan solo una niña. Iba a la secundaria. Era el 2003. Simplemente lo dejé pasar. Conforme pasaban los días de carnaval, se escuchaban más fuertes los rumores de aquel ser que iba de patio en patio. Algunos de mis vecinos declaraban y decían que sí habían visto a este sujeto o a esta persona o ser, animal, que no sabían ni qué era. O sea, todo el tiempo era más el hecho de ver una sombra. Pero algo sí estaban muy seguros: sus animalitos siempre morían. Estaban en el patio, tirados, pobrecitos. Tenían 2 mordidas en el cuello. El asunto es que nunca entendieron cómo es que estos animalitos se secaban de una noche para otra.
Nunca encontraron que tenía sangre o si fuera un coyote. Al principio creían que era un coyote precisamente, o pensaron que era otro perro, a lo mejor rabioso, que estaba atacando a los animales. Pero no fue así. No era de ese modo. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que el animalito tenía 2 orificios en el cuello? ¿Cómo explicas que no tenían sangre de una noche a otra? De un día para otro era inexplicable el ver que estos pequeños animales no tenían ya vida. Se secaban. En su momento quisieron cazarlo. Grupos de vecinos querían salir en búsqueda. Todo esto paró solamente hasta que terminó Semana Santa. Cuando llegó y finalizó, simplemente así como vino se fue. Nadie se podía explicar qué era. Yo de niña, como les dije en su momento, tenía yo 2 conejitos. El detalle era que esos conejitos los tenía en su cajita, en una jaula que estaba, se podría describir, casi muy arriba de mi patio, en el cual para acceder a ellos tenías que quitarles la laminita y abrirles con cuidado su jaula. Eso lo tendría que hacer un ser humano. Cuando yo vi a mis conejos estaban muertos, pero no estaban fuera de la jaula, estaban dentro de la jaula, como si los hubieran atacado ahí mismo y volver a poner. No sabía yo qué hacer. Se escuchaban muchos rumores. También se cuenta que por el barrio donde yo vivía se hacía mucha brujería. Había una bruja que era la responsable. Pero nadie sabía qué era lo que le pasaba a mis animales y qué les había chupado la vida. En Semana Santa se realizan algunas misiones. Esto es que los chicos de la Iglesia Católica visitan algunas comunidades con la finalidad de evangelizar y realizar actividades propias de esta religión. Pero ¿qué pasa cuando el tema de las misiones en ciertas comunidades se convierten en toda una historia de terror? Mariana es una chica que estudia en la UNIT. Ella ha participado desde que estudiaba en la secundaria en el tema de misiones, participando en actividades propias de la religión católica y demás. A ella le gusta mucho este tema, pero ella nos comparte un relato que realmente cambió su vida y hasta la fecha la ha marcado. Ella nos dice: salimos muy temprano, nos vimos afuera de la escuela. Ella en ese entonces estudiaba en esta universidad cuando estaba ubicada cerca de lo que antes era conocido como la Coca-Cola, ¿no? Ahora ahí está la nueva sede de esta universidad, pero antes estaba muy cerca, en unos edificios de enfrente. Salieron para esta comunidad, una comunidad conocida por todos, puesto que ahí hay un santuario donde se realizan exorcismos por unos sacerdotes extranjeros. Ella nos dice: llegamos al pueblo, en algún momento pensamos que íbamos a visitar ese santuario, pero no fuimos. Llegamos al pueblo, llegamos al parque, nos instalamos y estuvimos realizando actividades de todo tipo, ¿no? Música, alabanzas y demás, con los niños, con los jóvenes de esta comunidad.
En la noche que llegó el momento de repartirnos, a mi mejor amiga y a mí, ella se llama Heidi, y Heidi decidió, por alguna razón, no llevar el sleeping bag que llevamos todos durante este tipo de actividades, y dijo, esta vez voy a llevar una hamaca, la voy a colgar como si estuviera en la playa. Él era parte de la diversión, parte del show. Ella lleva su hamaca, se cuelga Heidi y se acuestan todos a dormir. En la madrugada, eran alrededor de las 2, 3 de la mañana, Mariana se da cuenta que Heidi no está en su hamaca. Le dijo, seguro anda fumando o algo, porque le gustaba mucho fumar. Se levanta y la anda buscando por los alrededores del parque, porque ellos estaban ahí en el parque principal de este poblado, donde había una palapita. La encuentra y ve que está entre algunos árboles escondidos. Se acerca. Heidi, ¿qué haces? Heidi, ¿qué haces? Heidi no le contesta y está en una especie de trance de sonámbulo. La agarra, la regresa. Ella sabe que a los sonámbulos no se les puede despertar porque pueden en ese momento sufrir un shock, pueden incluso poner en peligro su vida. Agarra a Heidi, la lleva, la acuesta, la arropa, le pone el famoso pabellón por los moscos y se vuelve a acostar y vuelve a dormir. Cuando ella despierta al otro día a las 7 de la mañana, que es cuando los empiezan a despertar, se da cuenta que Heidi está junto a ella durmiendo en el mismo sleeping bag, o bueno, fuera del sleeping bag, junto a ella. Dice, Heidi, ¿qué onda? No sé ni en qué momento me bajé. Yo creo que había mucho frío. Y dice, oye, pero tú estuviste sonámbula, te levantaste. No, en ningún momento pasó. ¿Cómo crees? No, en ningún momento pasó. Empiezan las actividades y llegan a la misa dentro de la iglesia de esta comunidad, de este pueblo. Desde que llegan, Heidi le dicen, me siento mal. No sé, siento muchas náuseas. Ella le dice a manera de juego, ¿no será que el sobrino viene en camino? Ellas empiezan a reír, salen y se siente mal Heidi, van y se sientan en el parque. Están platicando y demás. Termina la misa, salen y empiezan las demás actividades. Y ella le dice, acompáñame. Me dijeron que fuera a buscar agua para limpiar las verduras de los alimentos, vamos a preparar alimento para todos y demás. Ellas van a un pozo cercano. De ahí, cuando se topan a una señora ya grande, una viejita, y les dice, tengan cuidado, no se vayan a meter por allá. Y ella, a manera de juego, le dice, niña, tú estás muy bonita. Vale la pena recalcar que obviamente los rasgos de estas dos chicas, de Mariana, que nos comparte la historia, y de Heidi, pues eran niñas de piel blanca, de ojos claros, de esas que solemos llamar fresitas. Niñas finas, para que lo entendamos. Cuando la señora le hace mención de esto, dice, ten cuidado, a manera de sorna, le dice, no vaya a ser que te lleve el negro del pozo. Ellas empiezan a reír, van, sacan el agua del pozo y regresan y lavan y demás. Llega el momento de que en la tarde iban a hacer una actividad y demás, y bueno, estaban el famoso escondelazota, escondidillas para los que nos ven en cualquier parte de la República e incluso de Latinoamérica. A las escondidas se esconden y demás. Cuando están en este juego y las carreras y los gritos con los niños y los jóvenes del pueblo, Mariana descubre que Heidi está parada junto al pozo donde fueron a sacar el agua. Ella se acerca y le dice, Heidi, ¿qué haces? ¿Vamos a jugar? En ese momento Heidi voltea y con el rostro totalmente desencajado le dice, aquí el único que va a jugar soy yo. Y le empuja. Heidi sale corriendo y se mete hacia el monte, se mete hacia lo desconocido entre las matas y demás. Mariana empieza a gritarle al líder del grupo,
un seminarista y le dice, oye, por favor, ayúdame, vamos a buscarla. El seminarista se llama Raúl y le dice, Raúl, por favor, ayúdame, vamos a buscar a Heidi. Salen a buscar a Heidi y demás, estaba haciendo de noche. Cuando se dan cuenta de que Heidi está parada junto a un árbol y literal estaba golpeándose la cabeza contra él y estaba diciendo algo que ellos no podían entender. Se acercan y cuando Mariana la quiere abrazar, Heidi de un manotazo la avienta y le dice, te dije que no van a jugar conmigo, aquí el único que voy a jugar voy a ser yo. El seminarista, este joven de nombre Raúl, se acerca y le dice, Heidi, cálmate, ¿qué tienes? En ese momento Heidi voltea, lo ve directamente a los ojos. Nos describe Mariana, es como si quisiera pulverizarlo, como si quisiera desmaterializarlo, como si quisiera calcinarlo con la mirada. Y le dijo a este joven de nombre Raúl, lo que debes de hacer es ir a ver a Isabel. Este joven queda completamente asustado, quiere agarrar a Heidi, y en su Heidi le lanza un golpe que lo aventó más de 1 metro. Raúl empieza a gritar y le empieza a gritar al padre, padre, aquí, venga. Mariana jura y perjura que Heidi solamente levantó la mirada al cielo y ella nos dice y nos jura, yo vi que Heidi se levitó 20 centímetros del piso. No estaba parada en puntillas, estaba flotando en el piso, estaba levitando. Cuando el padre llegó y la vio, empezó a reprenderla a manera de un despojo. Se dio cuenta que algo no estaba bien ahí. La pudieron someter, se la llevaron y la metieron en esta iglesia del pueblo. Ella dice, yo solamente escuchaba los gritos y demás. Cuando vi que salió Raúl, literal, se subió en el próximo camión, se fue y desapareció. Nunca más volvimos a saber de Raúl. Mi amiga Heidi tuvo una posesión y de Raúl nunca supimos nada. Precisamente a los 3 años nos encontramos a Isabel, que era una muchacha que realizaba actividades propias de lo que suelen llamar las señoritas consagradas. Lo que más nos llamó la atención, Heidi ya estaba completamente recuperada, todavía quedó como un mal sueño. De hecho, la vimos en un café que ya no está ni existe en el malecón, un café de una franquicia local, pero ya no está ubicado ahí. En algún momento hubo un centro nocturno, una discoteca y demás, ya no está ahí. Y nos dice, la vimos llegar con un bebé. Heidi solo dijo, hola Chabelita, ¿cómo estás? Bien. ¿Es tu bebé? Sí. Tiene 3 años. Quedó como una anécdota, lo olvidamos, pero de Raúl nunca volvimos a saber. Ese día quedó marcado en mi memoria y nos comenta Mariana, Heidi sigue siendo mi amiga, hace su vida normal. No sé lo que pasó esa noche, pero de lo que sí sé es que el mensaje que vino del más allá no era para nosotros, fue para Raúl. En este lugar donde ellos nos cuentan, nos llama mucho la atención que se habla de despojos,
incluso exorcismos y demás. Pero ¿qué pasa cuando este mismo lugar representa un peligro para la gente que llega buscando solamente una misa de sanación, una misa normal, o solamente cumplir con tu fe católica? ¿Qué sucede cuando muy probablemente, más que un acto litúrgico, es el momento en el que almas son ofrendadas a ciertas entidades de la oscuridad? Nos hacen llegar una historia que es por demás impactante e inexplicable. Rubén nos cuenta: yo acostumbraba a ir todos los fines de semana, domingos y demás, a la misa. Íbamos a San Román, a San Francisco, a Guadalupe, con mis abuelos. Cuando fallecen mis abuelos, la costumbre era ahora ir con mi papá. La familia de mi papá era muy religiosa, muy católica. Íbamos en familia. Yo tengo una hermana, nos dice Rubén, así que íbamos mis papás, mi hermana y yo a la misa. Un día alguien le comenta a mi mamá que había unas misas de sanación y misas de liberación. Mi mamá pertenecía a un grupo de oración que se reunían para hacer oraciones por las personas, por los enfermos, pero también ellos afirmaban hacer liberaciones. Iban a casas, hacían oraciones de liberación, liberaban los lugares de entidades y demás cuestiones, espíritus del más allá, espíritus demoníacos. Rubén nos asegura que su mamá participaba muy firme de estos grupos, de los cuales nos comenta, hay muchos grupos de estos, son grupos de oración, son grupos de exorcismo disfrazados como grupos de oración que andan en toda la ciudad. Aprovecho este momento para pedirles que tengan mucho cuidado, porque a veces la fe se convierte en lo más inexplicable, pero sobre todo en el principio de las pesadillas para ti y para tu familia. Siguiendo con el relato, nos dice Rubén: un domingo accedimos a ir, mi hermana y yo, puesto que queríamos ir al cine con mis papás, a una misa de sanación. Llegamos, ya nos habían comentado que en algún momento iban a suceder cosas que no íbamos a entender. La gente que realmente lo necesita iba a llegar ahí y se iban a manifestar estas entidades, estos espíritus del bajo astral y demoníacos. Estábamos en medio de esta ceremonia, de esta misa, cuando una niña de tan solo unos 10, 11 años comenzó a retorcerse. Se le puso los ojos en blanco y empezó a hablar en otro idioma y empezaba a vociferar y a gritar blasfemias a manera de una apóstata venido del infierno. Los padres extranjeros la sometieron y la llevaron a la parte trasera de este lugar donde se hacen estas misas de sanación. Yo no supe en qué momento, por alguna razón volteé a ver a mi hermana. Mi hermana tenía una sonrisa grotesca, una sonrisa que no era de este mundo, y en ese momento me percaté que mi hermana ya no era ella. Yo agarré y le dije: hey, Sammy, Samantha, ¿qué pasó? Qué feo, ¿no? Sí. Nos fuimos a la casa y desde ese momento empezó una pesadilla para nosotros. Puertas que se azotaban, ventanas que se abrían, armarios que lanzaban toda la ropa por fuera. Y era donde mi hermana estaba presente. Me tocó ver a mi hermana parada junto a mí mientras yo estudiaba. Me tocó el hombre y le dije: espérame, estoy estudiando.
yo estudiaba la preparatoria, abrirse la puerta y ver entrar a mi hermana junto con mi mamá. ¿Qué fue lo que estuvo junto a mí en ese momento? No lo sé. Me tocó ver a mi hermana fuera de su habitación en el patio. Mi cuarto daba hacia el patio. Ver a mi hermana en el patio a altas horas de la madrugada, solamente parada viendo hacia el fondo del patio. Nuestro patio colinda con cuevas y demás. Ellos viven en Santana. Y nos dice, se dice que en mi patio hay cuevas y demás. Ahí estuvo mi hermana. El día del cumpleaños de mi papá es el día más espeluznante y horroroso que puedo recordar. Mientras estaba la celebración, mi hermana desaparece. Mi mamá tiene un cuarto de oración. Escuchamos el estruendo, los gritos. Cuando entramos al cuarto, mi hermana tenía desgarrada la ropa. Tenía completamente arañada la espalda, como si fueran latigazos, pero también como si una mano, una garra enorme le hubiera destrozado la espalda. Y todos los santos destrozados completamente. Lo más impactante para mí fue ver cuando mi hermana empezó a provocarse y yo vi que mi hermana vomitó un crucifijo. Literal, lo vomitó. Esto tenía líquido vital y para mí fue bastante impactante. Tomamos a mi hermana, la llevamos a este mismo lugar donde se realizan las misas de liberación. Mi hermana estuvo una semana recluida ahí y a la semana mi hermana regresó a casa. Hasta la fecha mi hermana recuperó su vida. Mi hermana está bien, pero para mí, nos cuenta Rubén, cambió mi vida por completo. Lo que más me marcó fue que todo esto sucedió durante la Semana Mayor, durante Semana Santa. Desde entonces, la Semana Santa para mí tiene un significado oscuro, inexplicable, pero sobre todo diabólico. Hemos escuchado a lo largo de este episodio relatos e historias que hemos guardado desde el primer episodio. Se los comparto con el cariño de siempre y porque ustedes han sido la razón por la que aún estamos en la lucha y en la posición en el que en este momento se encuentra nuestro podcast. Desde el día 1 nos llegó una historia, un relato a través de nuestro correo y fuimos guardándolos porque sabíamos que iba a llegar el momento en que se los íbamos a presentar. Hoy, con este episodio número 12, concluye nuestra primera temporada. Concluye nuestro primer capítulo de esta historia llamada Inexplicable Podcast. Quiero agradecer a toda la comunidad, a toda la gente, a nuestros seguidores, a nuestros suscriptores y a toda la gente que día a día nos ayuda dándole like, comentando los videos, compartiendo, siguiendo nuestro canal y sobre todo activando la campanita de las notificaciones. Gracias comunidad inexplicable, gracias familia inexplicable, gracias a todos quienes han compartido sus relatos, sus experiencias sin miedo a ser tildados de locos, porque todos tenemos una historia inexplicable que contar. Gracias por abrir la puerta para que el miedo toque en ella. Quiero agradecer a todo el crew, a todo el equipo de Inexplicable Podcast, a José Juan, a Barbie, quien es la voz de lo inexplicable, a todas nuestras familias y a toda la gente que todos los días está ahí con nosotros apoyando nuestro proyecto. Gracias. Hoy cerramos el ciclo de la primera temporada, pero viene mucho más. No saben de lo que se viene, no saben lo que les espera. Quiero desearles, si es que pueden dormir, buenas noches
y recordarles que mi nombre es Ed Manuel Marrufo y esto es Inexplicable Podcast. Gracias, gracias, gracias. Thank you.